Ahora, ¿no? Bueno, buenas tardes y bienvenidos una tarde más a un acto de la Económica. Y bueno, yo me presento esta tarde haciendo doblete, porque me dice nuestro director que habrá el acto, y entonces como miembro de la Junta de Oficiales, como secretaria, pues efectivamente les doy la bienvenida. Y como después intervendré como miembro de la revista de los Amigos de San Antón y de la revista Senda de los Huertos. Repito, muchas gracias por venir, una tarde que tenemos otros eventos que yo sé que han ladeado mucha gente, pero bueno, también entiendo que son importantes para la ciudad, como el tema de la universidad. Como siempre, a mis juntas oficiales, a mis amigos de San Antón y a mis socios también de la Económica. Bueno, paso la palabra a don Luis Jesús García Loma, gerente de la Fundación Caja Rural, que nos subvenciona. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en esta puerta de largo de esta número 73 de la revista Senda de los Huertos, y en esta casa que también es mi casa, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y también junto a la promotora de esta revista, la Asociación Amigos de San Antón, también de la que soy parte y de la que también agradezco, ¿no?, estar aquí en esa doble, ¿no?, situación. Yo creo que una de las instituciones culturales más queridas y emblemáticas de la ciudad de Jaén, por su labor de protección del patrimonio histórico, el mantenimiento y la divulgación de las tradiciones populares jiennenses. En nuestro día a día vivimos rodeados de espacios digitales, con la inmediatez como premisa principal. Pero hoy llega esta 73 edición de esta revista, reflejo del trabajo pausado que tiene, si cabe más, hoy más valor. Testimonio cultural de esta publicación es la prueba de que Jaén tiene pulso, que tiene memoria y sobre todo que tiene personas comprometidas con salvaguardar lo que nos define. Desde la Fundación Caja Rural de Jaén, nuestra misión es ser un actor clave en el desarrollo integral de nuestra tierra, y entendemos que el desarrollo no es posible si no cuidamos nuestras raíces, nuestra historia, nuestro patrimonio cultural, natural y, sobre todo, nuestra memoria. Por ello, apoyando a la Asociación Amigos de San Antón, queremos poner en valor su labor de investigación, recopilación, divulgación sobre el patrimonio, la historia, las costumbres jiennenses, un trabajo que hace posible que el engranaje social y cultural de nuestra provincia se mantenga vivo. A través de estas páginas de esta revista, han conseguido ser guardianes y protectores de tradiciones populares que no deben de perderse en el olvido, sino que merecen conservarse para legar a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Quisiera finalizar felicitando a todo el equipo de redacción, a los colaboradores que prestan su pluma y su tiempo de forma altruista y, por supuesto, a la Junta Directiva de la Asociación. Gracias por continuar aportando, por reforzar la identidad local y asegurarle el legado histórico de Jaén sea accesible. Y enhorabuena por este número y que sean muchos más. Tiene la palabra don Juan Cuevas, coordinador de la revista. Bien. Buenas tardes. Yo tengo que comenzar dando las gracias en nombre de los Amigos de San Antón, de la Asociación, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País por la generosa cesión de su salón de actos para la presentación de este número 73 de Senda de los Huertos, así como a la Fundación Caja Rural por el apoyo financiero prestado a la edición en una muestra más del compromiso con la responsabilidad social corporativa del que viene haciendo gala desde hace mucho tiempo. Como ustedes saben, la revista Senda de los Huertos, revista cultural de la provincia de Jaén, es el órgano de expresión de la Asociación Cultural Amigos de San Antón, entidad sin ánimo de lucro fundada en 1962. La revista, que se viene editando desde abril de 1986 y es la publicación de más larga vida en la provincia entre las de su género, tiene unos contenidos
vertidos en secciones que los que la han conformado desde sus orígenes, así como números monográficos. Tanto las secciones como los números monográficos la han convertido en una de las fuentes más relevantes para el estudio de la historia, la literatura y el folclore publicadas en las últimas 4 décadas. Este material resulta hoy fundamental para hoy día para cualquier investigación relacionada con dicha área. Luego, por otra parte, la Asociación Amigos de San Antón considera la Senda de los Huertos, considera que constituye su principal legado cultural y, por lo tanto, le concede una especial importancia a su preservación y continuidad. El contenido temático de la publicación se centra en trabajos que abordan los aspectos que la asociación siempre ha buscado defender y promover. Sus secciones habituales, con referencia prácticamente en exclusiva a la provincia de Jaén, son portadas, entrevistas, nuestros pueblos, de ayer a hoy, castillos de Jaén, costumbres y tradiciones, dejaron huellas, papeles viejos, el español de Jaén y el cuaderno poético. La revista también incorpora artículos de historia, arte, literatura y otras disciplinas con las que completa su propuesta editorial, elaboradas por sus socios y colaboradores. En ocasiones, Senda de los Huertos ha dedicado números monográficos a temas de especial interés, seleccionados por el Consejo de Redacción o vinculados a efemérides relevantes, como, por destacar algunos, la Semana Santa de Jaén, el Santo Rostro, la conquista de América, el desastre del 98 o el siglo XX en Jaén. Desde 1978, la asociación publica también la Crónica de la Cena Jocosa, una iniciativa que conmemoró el cincuentenario de la cena celebrada en 1928, donde la comunidad cultural de Jaén, inspirada por el famoso poema de Baltasar del Alcázar, decidió rendir homenaje al cronista Alfredo Cazabán. Las cenas jocosas, organizadas por los Amigos de San Antón, tienen lugar cerca del Día de Santa Catalina y se realizan en diferentes espacios de destacado valor histórico-cultural de la ciudad o provincia. El ambiente y particularidades de cada sede, sea una casa, palacio, iglesia, convento, institución pública o entidad privada, así como el desarrollo de la velada y las aportaciones literarias, históricas y etnográficas de los asistentes, son recogidos por el cronista, designado al efecto, para formar con ella un relato literario, que son las cenas jocosas de cada año. Entre 1982 y 2013, la asociación llevó a cabo cerca de 300 conferencias, charlas y tertulias conocidas como los Jueves del Arco de San Lorenzo. Por estos ciclos pasaron algunas de las figuras más destacadas del mundo cultural, social, económico y político de Jaén. De manera intercalada se celebraban también recitales poéticos y conciertos con motivos de alguna fiesta, efeméride relevante o la finalización del curso, que se remataba tradicionalmente con un gran concierto de la Banda Municipal de Música Bajo el Arco. Creo que no exagero al decir que las actividades organizadas por los Amigos de San Antón desde los años 80 desempeñaron un papel muy significativo en la reducción del vacío cultural que caracterizaba a la ciudad de Jaén a finales del siglo XX. Posteriormente, a lo largo de los últimos años de la década de los 90 y durante la primera de los años 2000, surgieron varias diversas asociaciones culturales y entidades que contribuyeron de manera relevante también al desarrollo y dinamismo de la vida y cultura local. Durante este periodo se reactivó, por ejemplo, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que había pasado una etapa de oscuridad, digamos, ¿no? La obra y, en fin, un montón de... sí, bueno, ¿se ha cortado?
Sí. La universidad también, la Universidad de Jaén consolidó su presencia como institución académica y cultural y aparecieron otras muchas sociedades y entidades de diversa índole. La crisis económica redujo drásticamente los fondos con los que la asociación financiaba sus publicaciones y actividades. La llegada de las tecnologías de la información y los cambios sociales derivados de la aparición de las redes sociales, precisamente, así como el inexorable paso del tiempo, que ha provocado la desaparición de muchos de sus miembros fundadores, han dado lugar a que su actividad haya disminuido notablemente. Desde 2013 se ha dedicado principalmente a facilitar la utilización pública del Arco de San Lorenzo mediante visitas culturales y turísticas en colaboración con el Ayuntamiento de Jaén, la Asociación Profesional de Guías de Turismo, la Universidad de Jaén, Gestión de Medios Jienenses y otras instituciones y colectivos a los que se les cede la sala superior del Arco para eventos concretos. Por supuesto, también se han editado las crónicas de las cenas jocosas y algunas sendas de los huertos. Sin embargo, los amigos de San Antón mantenemos nuestro compromiso con los objetivos establecidos desde el inicio y estamos adaptando nuestras propuestas culturales para fortalecer la conexión y relación con el público y el entorno digital. En este sentido, hemos potenciado nuestra página web, en la que se incorporan periódicamente los ejemplares de Senda de los Huertos y las crónicas de la Cena Jocosa, y estamos preparando la publicación de las grabaciones de las conferencias, recitales poéticos, conciertos y otros eventos celebrados en el Arco del San Lorenzo desde su comienzo, con el propósito de ponerlos también a disposición de las personas interesadas a través de Internet. Ya están digitalizados y vamos a ir subiéndolos poco a poco. El número que nos ocupa, el número 73, que se presenta hoy, mantiene las secciones habituales e incorpora una nueva denominada Memoria, que se ha dedicado al año 20 del siglo pasado. Periodo de la historia que nos pareció especialmente interesante porque en él la evolución de los acontecimientos producidos fue de tal entidad que nos permite hablar de un final de una época e inicio de otra. La crisis del sistema político de la Restauración y de la monarquía, la instauración de la dictadura, las novedades en el mundo del arte, la literatura, en la literatura y en los usos y costumbres, los avances tecnológicos, etc. En la sección Memoria, la sección Memoria se estructura en torno a un artículo de carácter general que sirve como marco contextual para el resto de los trabajos, los sitúa y les da sentido, con los que se pretende ofrecer al lector una serie de pinceladas sobre aspectos o hechos fundamentales y concretos que le permitan hacerse una idea clara de la situación en la que se encontraba la provincia de Jaén y de los cambios o ausencia de ellos producidos durante la década. De esos contenidos que han tenido cabida en 246 páginas, que es lo que actual tiene la extensión del número 73, le informarán detalladamente mis compañeros, miembros del Consejo de Redacción, José García y María José Sánchez. Y ya por último, y para terminar mi intervención, me gustaría avanzarles que estamos preparando ya el número 74 y que esperamos presentarlo antes de final de año. En el dossier temático de la sección Memoria estará dedicado en esta ocasión al siglo XVI, la época considerada como de esplendor de Jaén, y también a conmemorar el 40 aniversario de la aparición de la primera Senda de los Huertos. Muchas gracias. Cuando queráis. Bueno, pues yo me voy a centrar en el apartado, como nos ha dicho Juan, denominado Memoria.
que son 8 trabajos que muestran la complejidad de Jaén en esos años de cambio e incertidumbres que él ya nos ha mencionado. Cada uno de los trabajos tiene un enfoque distinto, pues se trata de investigadores especializados, cada uno en los temas que tratan, pero todos girando en torno a la provincia en el Jaén de los años 20. Son trabajos muy bien elaborados, muy bien documentados, acompañados con sus notas a pie de página que le dan rigor y valor a los trabajos y una documentación gráfica excelente, algo por lo que se suele caracterizar la revista Senda de los Huertos, por esa documentación gráfica. Pero creo que en este número 73... creo que ha quedado aún mejor. La documentación gráfica es extensa y muy buena, muy atrayente. Creo que podemos, yo por lo menos este apartado, si no la revista entera, pero bueno, por lo menos yo en la parte que me dedico, que me voy a dedicar esta tarde a hablarles, creo que la podemos denominar con las palabras de talento y excelencia, porque son excelentes los trabajos y tienen gran talento los compañeros que se han volcado en ellos. Bueno, voy a empezar por el trabajo de Luis Garrido. El trabajo de Luis Garrido, denominado Cambios económicos y sociales en el Jaén de la década de 1920, una modernización frustrada, el título ya muy explícito, porque nos está hablando de que va a haber unos cambios económicos y sociales y que además se van a frustrar. Comienza Luis Garrido hablando de los cambios demográficos del momento, marcados por una alta tasa de natalidad. Sigue hablando del desarrollo de la agricultura jiennense, destacando completa la consolidación del sector olivarero. Sigue dando datos de los precios del quintal de aceituna y de los precios de los jornales. Esto es algo que, dicho así, podemos pensar que sea algo denso, porque profundiza bastante, pero no. Es muy fácil de leer y además es que es necesario para poder comprender la situación que él quiere reflejar. Sigue hablando de los métodos intensivos introducidos en estos momentos en la agricultura, como por ejemplo los nuevos arados Brabant o el Olipuel, el tractor que lo teníamos arando en la granja escuela de capataces agrícolas, allí a donde ahora vamos a pagar impuestos. Y ya termina Luis Garrido con la nueva sociedad de los años 20. Con una estructura social que seguía marcada por una fuerte desigualdad y que en ese contexto la modernización frustrada, donde las expectativas de progreso fue cuando las expectativas de progreso se vieron frenadas por inercias sociales, económicas y políticas. El siguiente trabajo es el que nos aporta Ángel Aponte. El tema me parece original porque nos habla del Somatén, un tema muy poco tratado, esa fuerza ciudadana armada formada por voluntarios que se encargaron de mantener el orden y ser fieles defensores de la política de Primo de Rivera. Él empieza hablando de cómo sentar plaza en el Somatén. Nos habla de cuáles eran los mandos efectivos del Somatén, y esto prácticamente por toda la provincia. O sea, al terminar estamos muy bien empapados de cómo funcionaba el Somatén en la provincia. El interclasismo del Somatén, con unas fotografías también preciosas. La actuación del Somatén en la calle y las acciones de socorro que practicaba en ese momento en una provincia que, como él bien nos dice, una provincia muy violenta. Entonces, las acciones que hacía de socorro en las calles. Y termina, pues, como hablando de la disolución del Somatén en abril del 1931, alegando un certificado que alegaba que lo anulaban porque se trataba de huestes, irregularidades indebidas y tendenciosamente armadas. Ahí terminamos con el Somatén. Pasamos
al trabajo de Juan Antonio López Cordero, que nos habla sobre la langosta. Juan Antonio es un gran especialista en el tema de las plagas de langosta en la ciudad, desde muchos siglos antes del 20, pero ahora en se dedica al tema en los años 20, del siglo pasado. Examina no solo el enorme impacto económico y agrario, sino también el cultural y el religioso. Expone las campañas oficiales de control, los medios legales y económicos empleados, así como la persistencia del problema, como persistían a pesar de todas las propuestas de solución, en varias ciudades, pueblos de la provincia, como Andújar, Arquillos, Canina, en muchísimos, La Carolina, Carbonero, Úbeda, Vilche, en muchos pueblos. Y termina con un apartado que, si bien al estudiar la plagas de langosta es muy interesante ver cómo en cada pueblo, porque esto se repetía, como he dicho antes, muchos pueblos de la provincia, el ir viendo cómo afrontaban desde el punto de vista técnico atacar la plaga de langosta es muy interesante, pero luego después la parte de los ritos y la parte de las procesiones, eso es muy interesante porque es ahí cuando él analiza las huellas de la religiosidad popular jiennense, porque el pueblo estaba convencido de que las plagas eran un castigo divino y había que encomendarse a los santos, primero a San Marcos y después a San Gregorio, para poder eliminar esas plagas que no había manera con los medios técnicos de eliminarlas. Y en el siglo XX todavía se mantienen en varias localidades. El siguiente trabajo es, a mí me encanta, te tengo que decir, esto porque es el de María Isabel Sancho Rodríguez y María Alcázar Cruz Rodríguez, la enseñanza primaria en Jaén en los años 20. Ya lo he dicho otras veces, ya lo sabes, será porque yo estoy trabajando ahora mismo también temas de la enseñanza, pero me parece un gran artículo, muy completo, muy interesante, muy bien trabajado. Y entonces, nada más enfrentarte a la lectura, a darle un repaso, tú ya ves la envergadura, del trabajo que ha hecho Maribel. Empezamos viendo una serie de cuadros que habla de la población de los partidos judiciales, de la población escolar, da datos interesantísimo sobre el analfabetismo, porque en esta época la provincia de Jaén quedó señalada como la provincia, señalada porque era real, pues lo que hicieron la provincia con el índice de analfabetismo más alto de España, sobre todo en la zona de Santiago de la Espada. De todo eso nos da cuenta Maribel en su trabajo. Y como fuente utiliza muchísimas fuentes, pero hay una concreta que es imprescindible para tratar estos temas de la enseñanza en los años 20 del siglo pasado, y es el libro de Luis Bello, el escritor, periodista y famoso pedagogo, que se dedicó a visitar todos los pueblos de la provincia, los publicaba en un diario, luego después se publicaron el libro, y entonces él va diciendo cómo estaban las escuelas en esa época. Entonces, ella bebe de esa fuente, que repito es fundamental, y, por ejemplo, él ya cita muchos pueblos. Yo le voy a nombrar, por ejemplo, el caso de Pontones, cuando iba Luis Bello a preguntarle, se entrevistaba con la gente del pueblo, y entonces al llegar a Pontones, que es una de las zonas, como he dicho, que peor estaba, le pregunta al secretario que cuántas escuelas había, y el secretario le dice: aquí no hay escuelas ni falta que hacen. Dice, pero si usted quiere, por lo pronto puede tener dos alumnos, mi hijo y el del alcalde. O sea que era, y cosas así. En otras se centra en el estado de cómo están las escuelas en los pueblos, no están en cuadras, en Sabiote concretamente.
están, pero bueno, esa biblioteca, como podían ser muchos más sitios, con goteras, los ventanales sin cristales, auténticos socavones en el suelo que los cubrían con el pupitre o la mesa que pudiera hacer de pupitre. En fin, repito, está muy bien documentado la situación tan penosa en que estaba la escuela en esta época. Y entonces luego tiene otra parte que la dedica a las escuelas privadas, porque estas sí reunían mejores condiciones. Los locales reunían, la escuela privada estaba muchísimo mejor. Aquí las fuentes que utiliza son la el archivo de la Universidad de Granada, que es quien custodia este tipo de fuentes, porque entonces dependían de la Universidad de Granada. Y entonces Maribel hace un despliegue de los planos, de la situación que estaba la escuela, maravilloso, que es un deleite poder ver cómo quedaban estructuradas, cómo podemos ver las diferencias. Si bien de la otra, de Luis Bello, no tenemos planos, pero nos los podemos imaginar, pero aquí sí es verdad que es que están los planos, cómo se ve la gran diferencia de todo eso que decíamos anteriormente. Cita Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Arjona, Linares, Martos, bastante extenso, Beas de Segura, el Colegio Carmelita de Jaén, el Sagrado Corazón de Martos. En fin, el trabajo de María Isabel es un aporte sólido, en definitiva, para entender la relación entre política educativa, realidad económica y desarrollo social en Jaén. Enhorabuena que está aquí, María Isabel, por tu trabajo. Bueno, y ahora paso al gran maestro, a Pedro Galera Andreu, que su trabajo, las artes plásticas en el primer tercio del siglo XX en España, él nos habla de cómo se va produciendo el cambio de un arte conservador académico para pasar a un arte moderno, el arte de la vanguardia, de los ismos que venían de París, y que España no se incorporó como tal movimiento a esa corriente. Sin embargo, nos habla de muchas cosas que después lo veremos, pero me centro en cuando él nos conecta con Jaén, con la aportación de Jaén a esos movimientos. Cita, por ejemplo, a José Nogué, un pintor catalán que se afincó en Jaén, porque sacó plaza en la Escuela de Arte y Oficio, luego llegó a ser el director de la Escuela de Arte y Oficios, que hoy lleva, como él bien dice, su nombre, y creó una escuela de paisajismo aquí en Jaén, señalando como figura una señora Rufino Marto. También señala, en esta conexión con Jaén, también señala Pedro Galera una primicia de los cambios que se van a producir con Julio Romero de Torres, los frescos que pinta en la Catedral de la Asunción en Procuna. Esto como una primicia de lo que vendrá después. Y también entronca con la SAI, con la Sociedad de Artistas Ibéricos, que tanto lucharon contra el gusto anticuado de las instituciones oficiales. Y ahí nombra a Genese Cristóbal Ruiz Pulido como un miembro, una pieza fundamental en esa sociedad, y que fue uno de los artistas, que repito, que más lucharon por esa transformación. Bueno, tengo que resumir mucho, porque si no les voy a cansar y el tiempo además apremia, pero tengo que decir que leer a Pedro Galera, todo esto que yo he contado, él lo hace con una elocuencia y una retórica que yo denomino transparente. Denomino transparente porque esa retórica, porque lo es, te hace la lectura fácil, pero te marca el hilo y tú lo vas siguiendo perfectamente sus líneas. Y además, también tengo que decir el bagaje cultural que maneja Pedro Galera, y que, porque no solamente habla de arte, habla de muchísimas conexiones de la época que sin duda
hay que tener, para poder escribir así, lo que se denomina la Kulturgeschichte, la palabra alemana que significa historia de la cultura. Pedro, como está aquí, de verdad, enhorabuena por ese gran trabajo y la forma en que lo escribe. Pasamos a Rafa Casuso, que nos habla de la ciudad de Jaén y la arquitectura. Yo, al terminar de leer el artículo de Rafa, lo primero que se me vino a la cabeza es la frase de no se ama lo que no se conoce y no se defiende lo que no se ama. Y creo que a los jiennenses eso nos viene como anillo al dedo. Comienza Casuso exponiendo la variedad de propuestas que nos ofrece la arquitectura del siglo XX. Habla de unos inicios de ese cambio a través de la arquitectura de ladrillo, de la granja agrícola, que ya hemos mencionado, o de la escuela Cervantes, de unos inicios. Y también marca, yo por lo menos así lo he visto a la hora de configurar, resumir el artículo, es como un eje que comienza en el Teatro Cervantes y que termina en la casa de Bartolomé Perales, haciendo esquina con la calle Cerón, no, es la Álamos y la otra Parra, calle Parra y la calle Álamos, ahí termina. Entonces, y él ahí introduce, por ejemplo, empieza con el Teatro Cervantes, con esos inicios de adopción del modernismo, en esos inicios, junto con la Casa de la Era, la Casa del Reloj, y luego, a través de la económica, que se crea como esa gran vía, a modo de la gran vía de Madrid, y habla del edificio regionalista nuestro, esa maravilla de edificio regionalista que teníamos, y que se vino abajo precisamente junto con el Teatro Cervantes, y que fue precisamente en estos años cuando se inaugura, los años 20, y es cuando empieza a despegar la económica de la mano de Ignacio Figueroa. Y en ese regionalismo, pues destacan las casas, y siguiendo el núcleo de la carrera, las casas donde está Sisa, la casa de Inocente Fe, el propietario de la famosa fábrica de abajo de Colonia, de perfume. Bueno, pues habla de eso con su además que famoso, su evocador, encantador balcón de Pilates, las casas de más arriba, enfrente de la casa de las Cariátides, o el edificio de correos que ya no está, para terminar, repito, en la casa de Bartolomé Perales, donde ya nos cuenta Rafa Casuso que ya se le ven aires de Art Deco. Y continuando por ahí, por esa zona, pues llegamos al Casino Primitivo y al Teatro de Arimelia. Y pasa después, Rafa, a hablarnos del ensanche Verges. Pasa hablando del ensanche Verges con las casas de las unifamiliares de la calle, que luego después desde el momento llevó su nombre, o la protegida, con esos espacios abiertos al estilo centro europeo. Y en realidad lo que introduce Rafa es un extenso catálogo de lo que es toda la arquitectura en Jaén en esta época, un extenso catálogo que además él no solo habla de la arquitectura y ya está, no, es que lo humaniza, te cuenta la historia, esa historia, esos entresijos, esa intrahistoria de que no siempre estaba bien motivada por problemas técnicos, a veces va más allá, con lo cual te hace ver, te da un conocimiento que tú cuando vas paseando por la ciudad, tú ya por lo menos en estas partes, tú ya no ves la contemplación de esos edificios, ya no es pasiva, ni muchísimo menos. Tú ya llevas un bagaje, como decía al principio, de amar para poder defender. Bueno, como también está aquí Rafa, enhorabuena, artículo genial. Bueno, y ahora
pues ya termino con una vuelta de tuerca, porque hasta aquí se acaba lo que es los años 20 en la provincia de Jaén, y termina el apartado de memoria con los dos últimos trabajos, en los que en estos trabajos no hay notas a pie de página, no hay referencias bibliográficas, no hay notas de archivo. ¿Por qué? Porque están escritos con la memoria, porque se trata de relatos costumbristas que destilan nostalgia, y te sacan esa sonrisa placentera y evocadora cuando lo vas leyendo. Son los que ha escrito Juan Eslava Galán y José García García, que ahora le daré la palabra en cuanto que termine con estos dos artículos. El teléfono del 3 de oro es el título del trabajo de Juan Eslava, que con un tono literario cercano y muy accesible, el artículo es muy corto, utiliza, bueno, porque he dicho que puedo yo a decir de nuestro premio Planeta, del prestigio de nuestro premio Planeta, cuando los premios Planeta aún, tengo que decirlo, se habían desprestigiado o no se estaban empezando a desprestigiar. Entonces, repito que lo dedica esto al teléfono y utiliza un teléfono Ericsson de manivela, de aquellos que salían en la película de Charlotte, como bueno, para podernos hablar de reconstruir la memoria social de Arjona, pues parte de ese artilugio. Y nos cuenta, de lo más agradable, nos cuenta a modo de una entrevista que él tiene con doña Sita Rueda. Doña Sita Rueda fue la telefonista que había en Arjona en los años 20, y del teléfono, es propietario del teléfono, que también había estado, después pasó al bar el 3 de Oros, que por eso se llama así. Y dice una cosa muy curiosa, que yo le voy a leer tal cual, sobre lo que le dice doña Sita. Le dice: yo nunca me puse a escuchar conversaciones de los usuarios, pero algunas veces, queda reflejo la esta, pero algunas veces tenía que darle al botón que te ponía en escucha para vigilar que no se interrumpiera la línea, pero ella no escuchaba. Y sigue diciendo: cuando llegó el teléfono, los amores se facilitaron todo. Es el invento que más ha facilitado los amores, si lo sabré yo. Vaya que sí, y lo sabía. Y son frases que tienen el poder de despertar recuerdos o sensaciones que creía olvidadas, o al menos eso es lo que me ha pasado a mí, leyendo este artículo de Juan Eslava, porque a mí me acuerdo que me contaba mi prima Manuela, que está aquí, bienvenida Manuela, me contaba que ella, su novio, no estaba en el pueblo, entonces ella iba a la centralita de nuestro pueblo a hablar con su novio, terminaba de hablar y bueno, pues se iba a su casa. Entonces, y una vez que salió de la centralita, una de las veces, dice: Dios, que se me ha olvidado cuando he quedado con Diego, su novio, que se me ha olvidado, ¿a qué hora hemos quedado? Ni corta ni perezosa, se vuelve y le dice María Josefa, porque se llamaba así la mujer de la centralita de Tora, dice: María Josefa, ¿a qué hora hemos quedado? Y María Josefa le dice: el domingo a las 12. O sea que, nada, sin más excusas, sin más explicaciones, todos sabían que María Josefa sabía lo que hablaba, y María Josefa sabía que todos lo sabían. Es curioso. Bueno, y ya termino con el relato de Pepe García, que es un relato que nos conmueve porque es muy entrañable, pero muy entrañable en el sentido de las entrañas, porque sale de sus más profundos sentimientos. Pepe utiliza una fotografía antigua, que la exprime muy bien, ahora lo diré, y una conversación con su padre. Esa es la excusa para marcarnos, introducirnos en esta época de Jaén de los años 20, que decía que nos habla no solamente el título de fútbol, pero no solamente nos habla de fútbol, porque él aprovecha el más mínimo detalle, como por ejemplo la chimenea que se ve en la fotografía, que la podrán ustedes ver cuando lean la revista, para hablarnos de la industria de Jaén. Nos habla del barrio de Peñamefeci, de ese Peña Mefeci,
tan interesante que cuenta. Y luego también nos habla de cuando apareció el nombre del Real Jaén, en 1923, de la Unión Deportiva Jiennense, de la Sociedad Olímpica Jiennense. Habla del mundo del deporte de una manera que el trabajo se convierte en fuente para historiadoras del deporte, una auténtica fuente para historiadoras del deporte. El lenguaje que utiliza es cercano y descriptivo, transmitiendo ambiente y color local, algo que caracteriza la escritura de José García. Y lo más importante, relatos como estos son necesarios para no caminar por el mundo como amnésicos. Enhorabuena, Pepe, y muchas gracias. Bueno, tiene la palabra. Buenas tardes. Mi cordial saludo. Me toca a mí para completar. De este número 73, correspondiente al año 25, de la que me gusta decir veterana y siempre nueva senda de los huertos. Como ya Juan ha hecho al principio una exposición breve pero completa de su trayectoria, ahorremos tiempo y vayamos lo más al grano posible. Mantenemos en ella el acertado y cómodo diseño y formato general de los últimos números. Fue impresa en Gráficas La Paz de Torreón Jimeno con la impagable ayuda financiera de la Fundación Caja Rural de Jaén. Y a lo largo de sus 250 páginas, que ya se ha hablado de la estructura, y también estupendamente, aunque no me estoy refiriendo a las últimas palabras, claro, ni mi aplauso tampoco se refería a esas últimas palabras, pero espléndidamente María José nos ha contado. Ella hace la parte de la nueva sección, la memoria, y yo tengo que hablarles del resto del contenido. En la cubierta resaltan las polícromas y llamativas imágenes del cuadro de Antonio Fillol titulado La Rebelde. Sus luces enriquecen y dan fuerza a todo el volumen y cierran este generoso tomo de revista lo que llamaríamos los dos logos, uno de un onírico arco de San Lorenzo y, por supuesto, el de la Fundación de la Caja Rural de Jaén. Le siguen la página de créditos y el sumario, y tras ellas encontramos el artículo editorial breve, pero sin embargo magnífico compendio de Jaén y su provincia en la década a la que se dedica la nueva sección y que fue, como también ha dicho Juan, el gozne de giro entre dos épocas de nuestra historia. En el artículo dedicado a nuestra portada, don Felipe Molina Molina, con el virtuosismo narrativo que lo caracteriza, se encarna bajo la piel de la mujer rebelde, la que en el cuadro viste de azul, la que se separa del grupo. Y nos cuenta su particular historia de soledad, de injusticia, de violencia parecida, de discriminación. Y todo ello trufado de vocablos del caló y dando vida en cada frase al drama que nos pinta el cuadro de Fillol. En la entrevista de este volumen tiene como protagonista la revista a don Juan Manuel Molina Damián, a quien me complace saludar, poeta, y la realiza don Felipe Molina Molina. Consigue el entrevistador que Juan Manuel deje transparentar en sus respuestas sus vetas de profesor, yo diría que de maestro, de empedernido lector
de educador y formador de profesores, de crítico literario, de ensayista y, sobre todo, de poeta. Y en todas estas facetas, un pozo común: Jaén y sus gentes. 3 fotos de nuestros protagonistas ilustran la entrevista. Una de ellas merece la pena dejarse llevar un poco por la imaginación, pues parece convertirse en el trasunto de lo que se me ocurrió llamar gozosa prisión irreal jaenera, en la cual, desde la cual y a través de la cual nos habla casi siempre Juan Manuel Molina Damiani. Y nos referimos a las sombras que sobre él proyectan en esa foto, en esa imagen, los barrotes de la verja de la lonja de la catedral. La foto está hecha de modo que recoge las sombras de los barrotes sobre su busto. Y entonces está preso detrás de una reja, curiosamente, las de la verja de la catedral, pero son de mentira porque son sombras. Pero así está él ahí metido. En el siguiente artículo, titulado Castillos de Jaén, don Juan Carlos Castillo Armentero y doña María Victoria Gutiérrez Calderón nos ofrecen un interesantísimo, rico, preciso y claro trabajo, profusa y detenidamente ilustrado sobre los alcázares de Jaén. Y muy oportuno, porque así como hay gentes de Jaén, todavía, que nunca han entrado en la catedral, ni siquiera por curiosidad, todavía vegetan por nuestras calles demasiados nacidos por estos pagos que siguen desconociendo el hecho de que nuestro cerro de Santa Catalina estuvo triplemente encastillado y fue la cuna del primitivo Jaén que se acogió a su falda. Pero yo creo que con trabajos como este, ese desconocimiento se acabará muy pronto. Especialmente se detienen los autores en los resultados de los estudios arqueológicos de la ladera norte del cerro y sus transformaciones realizadas por los franceses a principios del siglo XIX. En la sección de dejaron huella, que en este caso es una huella extensa y profunda, doña María José Sánchez Lozano nos lleva de la mano de su interesantísimo artículo a la antigua calle Puentezuela de nuestra ciudad. Nos explica el porqué de tal apelación y pasa a narrarnos quién fue la persona cuyo nombre hoy luce en esa breve callecita que enlaza el final de la carrera con la plaza de San Ildefonso. Don Ignacio Figueroa Hernández. No les voy a desvelar la novelesca historia que la señora Sánchez Lozano nos comenta, pero sí que he de mencionar que gracias a este hombre, esta Real Sociedad Económica de Amigos del País pudo contar a partir de 1921 con su, entre comillas, segundo edificio que conoció la sociedad y que hermoseaba la carrera. El artículo nos lleva, a través de la vida de este caballero, conozcan a este prohombre y a su familia a través de la muy documentada e ilustrada narración de nuestra querida copresentadora de hoy. Don Juan Cuevas Mata, apoyado en 2 fotografías. La primera, un daguerrotipo de la vieja plaza del Mercado de mediados del siglo XIX, con un fondo de la catedral y del monte de Jabalcuz, los picos del de la Fuente de la Peña y el collado que los enlaza con el comienzo de las paredes del de la Mella. Y la segunda foto, una perspectiva cenital de lo que hoy queda de la mencionada plaza, sobre todo después de meterle en medio el edificio de la Delegación de Hacienda. Nos muestra, Juan, lo que el tiempo y la genialidad, tómenlo entrecomillado,
otros dirían la sandez, alguien hablaría de torpeza o incluso de mala voluntad, la genialidad de que algunos personajes pueden lograr. El artículo nos refiere cómo se gestó la plaza desde tiempos de don Miguel Lucas de Iranzo hasta hoy, y con una agilidad y sensibilidad que evidencia el carácter de nuestro amigo Juan y su amor a Jaén, nos deja lo que interpretamos como deseo de que la nueva intervención que se anuncia para esta plaza no la empeore más de lo que se ha venido haciendo de ayer a hoy, que es como se llama la sección. En la siguiente, El Español de Jaén, don Ignacio Humada Lara nos da a conocer, y ello sobradamente probado con bibliografía, citas, personajes, fotografías, cómo el actual vocablo agüista, de agua, solo es uno de tantos neologismos, esas palabras nuevas, que sin ser necesarias se ponen de moda y llegan a sustituir, en nuestro caso en Marmolejo, a la patrimonial aguanoso, para referirse a las personas que iban a tomar las aguas al balneario. Como es usual en nuestro autor, nos guía documentalmente a través de la evolución léxica del mundillo, a veces gran mundo, del mundillo de los balnearios, hasta concluir que agüista no es de cristianos viejos, dice él, al menos en Marmolejo. Ya queda menos. La siguiente sección, Costumbres y Tradiciones, recupera para este número de La Senda la magnífica intervención de don Rafael Ortega y Sagrista en la Cena Jocosa de 1978, que también ha mencionado Juan, aquella que conmemoraba el 50º aniversario de la que se celebró para homenajear a Cazabán y donde nacieron las sin par cenas jocosas o de Santa Catalina, que desde entonces seguimos celebrando los amigos de San Antón. Precioso artículo y preciosas las ilustraciones con la vajilla, el cubierto, la portada de la minuta de aquella cena. En la sección de papeles viejos, nuestro querido Pedro de Jaén, nuestro prioste, nos ofrece el nacimiento de la venta de lotería en Jaén, un 20 de junio del año de 1813. El programa de festejos y eventos varios de la Feria de San Lucas de 1923, que no duró 10 días, fue del 17 al 21, ambos inclusive, y una recuperación de la nómina de hasta 27 posadas, fondas o casas de huéspedes de nuestro viejo Jaén, algunas descritas hasta el detalle, así como 4 ilustraciones de fachadas y de ambientes. Y como es habitual, cierra la revista el cuaderno poético Tres Morillas, dedicado en esta ocasión a don Alfredo Cazabán Laguna, y que se encabeza con una breve pero densa bibliografía e incluye 6 de sus composiciones en las que late Jaén, sus gentes, sus hablas, sus cosas. Muchas gracias. Bueno, son las 9. Creo que hemos sido una mesa respetuosa con el tiempo y cumplidora. Espero que la presentación de la revista le haya gustado y tengan deseo de leerla, y si es así, fuera la librería Metrópoli ha puesto ahí su tenderete que suele poner cuando presentamos los libros o la revista y pueden comprarla. Bueno, pues sin más, si tienen que hacer alguna pregunta, y si no, pues damos por concluido el acto. Muchas gracias.